Pregunta 1. El pasado lunes 22 de octubre del 2018, en la cafetería de la UPC de San Isidro, se contabilizaron 120 estudiantes de pregrado y del presente ciclo. A todos ellos se les aplicó un primer estudio en donde se preguntó su género, edad y el número de veces que asiste a la cafetería semanalmente. Adicionalmente, y el mismo día se realizó un segundo estudio, en esta ocasión muestral, a 10 de estos estudiantes y se obtuvo las siguientes bases de datos. Bien, en el texto nos dice que son 120 estudiantes y que ese mismo día se hizo un segundo estudio a 10 de estos 120 estudiantes. Esta es la tabla 1, que es base de datos de estudio muestral realizado. Nos da el número de estudiantes, que son 10, su sexo, mujer o hombre, medio de transporte que usa para llegar a la sede, que puede ser automóvil, autobús o bicicleta, el número de veces a la semana que asiste a la cafetería de la UPC y el tiempo que tarda en llegar a la UPC en minutos. Bien, entonces entre los resultados del primer estudio se obtuvo que el promedio de edad de los estudiantes que se encontraban en la cafetería es de 18,65 años. El 51,67% son mujeres. En base a toda la información, complete la tabla 2. Bien, la tabla 2 tiene el nombre de elementos básicos de la estadística, que nos tenemos que rellenar las variables de estudio, el tipo de variable si es cuantitativa o cualitativa, el nombre del estadístico parámetro después, la notación y el valor. En el primer cuadro tenemos que ya está señalado que en el tipo de variable es cuantitativa continua y el nombre estadístico o parámetro es parámetro. Si es estadístico parámetro, es parámetro. Entonces tenemos que rellenar las variables de estudio, el nombre del estadístico parámetro, la notación y el valor. Bien, vamos primero con la variable de estudio. Para que sea cuantitativa continua, tiene que ser la edad de los estudiantes. Luego, continuando, tenemos que ver si es el nombre del estadístico parámetro. Bien, acá ya nos dice que parámetro, entonces tiene que ver con la población. Pero ¿cuál sería el nombre según la variable del estudio? Entonces es promedio poblacional, porque nos habla de la población, de la edad promedio de los 120 estudiantes encuestados. Luego su notación es la U y el valor es 18,65 años, según lo que nos dice aquí. Bien, ahora vámonos con el segundo cuadro. Entonces es el número de veces a la semana que asiste a la cafetería de la UPC. Esa sería nuestra variable de estudio que tenemos que rellenar y completar según los datos y la información que hemos obtenido anteriormente. Bien, vámonos con si es estadístico parámetro y es estadístico, porque aquí nos menciona que el nombre del estadístico parámetro es desviación estándar muestral, entonces nos habla de una muestra. La notación sería la S. Bien, y el valor, luego después con unas fórmulas vamos a añadir el valor de este cuadro. Ahora vámonos con el tercer cuadro de la variable de estudio. No nos dan nada hasta que nos dicen que el valor es 51,67% de que son mujeres. Entonces la variable de estudio, el nombre de la variable de estudio es sexo.
Luego el tipo de variable es cualitativa. Luego nombre del estadístico parámetro es proporción poblacional, porque nos dicen que el 51,67% son mujeres de la población. Aquí. Luego nos dice si es estadístico parámetro, entonces es parámetro, porque nos hablan de una población. Y la notación es la letra P. Y por último nos vamos con el último cuadro, que la variable de estudio es medio de transporte que usa para llegar a la sede. Entonces, el tipo de variable es cualitativa. Nos dicen que el nombre del estadístico parámetro es moda muestral. Entonces, si nos hablan de moda muestral, vendría a ser estadístico. Luego la notación es la M minúscula con una pequeña O. Y el valor sería automóvil, porque a continuación lo vamos a ver. Entonces, hasta ahí ya hemos completado casi todo en la tabla 2. En el último cuadro nos dice medio de transporte que usa para llegar a la sede. Y vemos que el valor sería automóvil. Pero ¿por qué sería automóvil? A continuación se los voy a decir. Bien, según la tabla 1, contando los estudiantes que se transportan para llegar a la sede, el mayor medio de transporte que utilizan para movilizarse es automóvil. Bien, entonces lo único que nos falta hallar es el segundo cuadro del número de veces a la semana que asiste a la cafetería del UPC, y nos falta hallar la desviación estándar muestral, el valor. Pero para eso, con estas siguientes fórmulas vamos a hallarlo. Primero vamos a hallar la media muestral, que acá está su fórmula. Entonces sería, a continuación lo vamos a ver, que sería la suma de todas las personas, o mejor dicho, el número de veces que asisten los estudiantes a la cafetería de la UPC. Entonces se suma todo entre 10, porque 10 son los estudiantes del segundo estudio muestral, y eso nos equivale a 4. A continuación vamos a hallar la varianza muestral con su siguiente fórmula. Y esto es, así como nos dice acá, n-1, sería 10 menos 1. Y todo esto en nuestra calculadora nos da el valor. Esto nos da el valor de la variación muestral, que sería 0,445. Bien, solamente tendríamos que, para hallar la desviación estándar, sacarle la raíz a ese 0,445 y sale 0.6667. Entonces eso sería el valor de la desviación estándar muestral. Entonces hasta ahí ya hemos completado toda nuestra tabla 2. Bien, entonces tenemos que completar la población, la muestra, la unidad elemental, el dato cualitativo del estudio muestral y el dato cuantitativo del estudio muestral. Bien, ya avanzamos aquí con la población, que serían 120 estudiantes que asistieron a la cafetería del UPC San Isidro el 22 de octubre del 2018. También tenemos la muestra, que serían 10 estudiantes que asistieron a la cafetería de la UPC sede San Isidro el 22 de octubre del 2018.
Y por último, la unidad elemental sería un estudiante que asiste a la cafetería del UPC de San Isidro el 22 de octubre del 2018. Bien, a continuación tenemos que hallar el dato cualitativo del estudio muestral, que sería, en pocas palabras, si nos dicen cualitativo, tiene que ser una palabra. Entonces sería bien mujer o automóvil, pero se queda con mujer. Y el dato cuantitativo del estudio muestral es un número, que bien podría ser 3, que es el número de veces que asiste un estudiante a la cafetería del UPC, o el número que tarda, el tiempo que tarda en llegar a la UPC sede San Isidro. Bien, a continuación también tenemos la tabla número 2 y nos dice que a partir de los datos proporcionados en la tabla 1, complete las tablas 3 y 4 y el gráfico requerido. Bien, la tabla 3 se llama distribución de estudiantes encuestados según medio de transporte que usa y género. Entonces podemos ver que este cuadro todo se tiene que hallar un 100%, porque acá nos dice la palabra y. Entonces, para poder hallar cuántos hombres utilizan automóvil, autobús y bicicleta y cuántas mujeres utilizan autobús, automóvil y bicicleta, según la tabla número 1, tenemos que completar esto. Bien, entonces, contando, nos sale que 2 hombres utilizan automóvil, un hombre utiliza autobús y un hombre utiliza bicicleta. Y por el lado de las mujeres, 3 mujeres utilizan automóvil, una mujer utiliza autobús y 2 mujeres utilizan bicicleta. Entonces, sumando toda esta fila de acá, nos sale que equivale a 4. Hombres son 4 y mujeres son 6. También sacamos la suma de acá y todo esto al final nos da un valor, sumando todo, nos da un valor de 10 personas, que es el último estudio, el segundo estudio muestral. Bien, ya está completada nuestra tabla número 2. Sí. Perdón, 3. Bien, entonces a partir de la tabla ya 3 completa, podemos hallar la tabla 4, que es la distribución porcentual de estudiantes encuestados según medio de transporte que usa por género. Entonces acá va a haber, no solamente va a haber un total, un 100%, sino va a haber 2. Entonces, para hallar el porcentaje de hombres que utilizan automóvil, si bien acá nos dicen que son 2, tenemos que hacer una regla de 3. Entonces, si 4 es mi 100%, 2 hombres, ¿cuántos son? Eso equivale al 50%. Entonces completamos acá que hombres utilizando automóvil valen 50%. Luego, para hallar los hombres que utilizan autobús si 4 es mi 100%, 1, ¿cuánto es? Eso equivale a 25%. Entonces lo completamos, ya que aquí nos dice que hombres que utilizan autobús son 1 y también que utilizan bicicleta son 1. Por lo tanto, también vendría acá también a ser 25%. Y en las mujeres que utilizan automóvil, si bien acá nos decía que en la tabla 3 que son 3 mujeres que utilizan automóvil, nuestra tabla sí. Si 6 es mi 100%, 3 mujeres, ¿cuántos son? Recalco que este 4 y este 6 lo sacamos de acá, que hombres hay un total de 4 y en mujeres hay un total de 6. Entonces, ¿cuántas mujeres utilizan autobús en porcentaje? Acá está, es igual a 1. Entonces, si 6 es mi 100%, ¿cuánto es 1? Esto nos da un valor de 16,67%. Y por último,
nos dicen que son 2 mujeres que utilizan bicicleta para llegar a la universidad. Entonces, si 6 mujeres o 6 es mi 100%, ¿cuánto es 2? Esto nos da un valor de 33,33%. Entonces lo añadimos acá. Y entonces nuestra tabla 4 y nuestra tabla 3 ya está completa. Ya completada nuestra tabla 4 porcentual, podemos, a continuación nos dice que mostremos el gráfico de distribución porcentual de estudiantes encuestados según medio de transporte que usa por género. Entonces, si nos dicen que es una distribución porcentual, los hombres están separados de las mujeres y vendría a ser así. Abajo se ponen hombres y las columnas se ponen arriba, igual que las mujeres. Bien, a continuación los hombres, el 50% vendría a ser automóvil. El 25% vendría a ser autobús. Igual que autobús. Y también nos dice que los hombres el 25% utiliza bicicleta. Eso sería en cuestión a hombres. En cuestión a mujeres nos dice que el 50% utiliza automóvil. También nos dice que el 16,67% de mujeres utiliza autobús y el 33,33% utiliza bicicleta. Bien, ya está nuestro gráfico de distribución porcentual de estudiantes encuestados según medio de transporte que usa por género. Bien, a continuación nos pasamos a la pregunta 3, que nos dice que el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, ha realizado proyecciones de población para cada departamento del Perú, desde el año 2000 hasta el 2015. Dichas proyecciones para la provincia de Lima, 43 distritos, se muestran en la figura 1. Esta es la figura 1. Los valores proyectados por año pueden modelarse mediante los modelos mostrados en la tabla 5. Entonces pasamos a la tabla 5 y esta. Nos dan los modelos lineal, logarítmico y exponencial. Entonces nosotros tenemos que escoger el que tenga mayor R cuadrado. Entonces escogemos el modelo lineal porque tiene mayor R al cuadrado. Bien, entonces escogimos el modelo lineal, que es fx es igual a 125.888x más 7 por 10 a la sexta. Entonces ese x lo reemplazamos con 17 porque nos están pidiendo el 2017. Eso nos da el valor estimado, que es 9.140.96 habitantes. Pero el valor real, según la INEI, nos dice que alberga 8.574.974 habitantes. Es por ello que Renan está insatisfecho porque según su valor estimado al valor real de la INEI no son iguales. Acá nos dice que Renan se encontró insatisfecho porque los resultados son distintos
sea, es decir, que no son iguales según el valor de la INEGI.